¿Qué hubole, gente mórbida y perturbante? Mira nomás, me compré esta troca casi nueva, loco. Casi nueva. Con esta se esperan muchas aventuras. Y pues hay que repararla, darle servicio, mantenimientos. Según al que yo se la compré, no sirve el motor. Pero trae detalles ahí que no me convence que sea el motor. Y ahorita lo que le vamos a hacer va a ser que le vamos a hacer el servicio completo. Cambio de aceite, cambio de bujías, cambios de filtros, cambio de todo, hasta los frenos. Le tengo que arreglar a ver si con eso se compone un poco. Y pues esto es muy fácil. El que no sepa darle el servicio a su propio carro, no hombre, estamos mal. Iba a decir un insulto, pero recuerden que este año yo foro renovado, no hay que decir insultos. Por cierto, antes de este video ya tengo otro video grabado. Porque si se han de preguntar, en el próximo video van a decir, ah cabrón, ¿cómo está este rollo? Ya me perdí, ya me norteé. Y bueno, como les digo, volviendo al tema, tiene muchos detalles por arreglar. A ver, vamos a ver cómo se escucha. Ya nomás. Al mero y abazo. No, hombre. Síganle para más consejos, ¿eh? Porque esto va a ser una serie de restauración, de reparación, o como se le pueda llamar a esto, esta triste historia, como puede salir bien el hecho de que decir, ¿sabes qué? Pues el motor no era, me salió más barato de lo que yo pensaba, pero yo lo compré pensando, este cofre se está poniendo rebelde, yo lo compré consciente, con la idea de que el motor no sirve. Pero una, no tira humo. Y dos, yo lo escucho muy serenito. Pero el problema que tiene es que cuando lo aceleras no tiene fuerza para nada. Entonces bueno, vamos a empezar aquí con la misión de hacerle el cambio de filtro. ¿Pero esto qué? Creo que este filtro es el que viene de agencia, ¿no? Mira cómo está el pobre cabrón, todo reseco. Y luego aparte que mira, parece que le caía agua ahí, quién sabe qué. Bueno, de hecho es un hecho que le caía agua. Mira, también se ve. A ver, vamos a ponerle el new. El new, mira nomás. Aquí está, mira nomás. Este es diferente, mira, tiene aquí como que una cubierta, una protección doble, otro filtro más. Para que esté más pudiente, ¿no? Yo llegué como los millonarios ahorita, ya le dije, mira, ¿sabe qué? Dame esto y esto, lo mejor. Y luego me dijo, pero te va a salir cariñoso. No le hace, compa, usted démelo, no quiero cambiarlo en 50 años, loco. No quiero andar con que voy a comprar el más barato y al año lo tengo que volver a comprar y al final sale más caro. Bueno, esta es otra misión que mira, esto, mira cómo está dentro Esto hace que los frenos estén exageradamente duros. Aquí hay dos opciones. O puede que sea esta mugrosidad. O la otra es que el booster o booster, como se diga, no sirve. Estos botecitos son los que voy a usar para ahorita que le desconecte las líneas. Pues que caiga ahí todo el huachicol que le voy a sacar a las 4 llantas, ¿no? Una para cada llantita. Y pues a ver qué procede. Esto está bien fácil. Hay que quitar este tornillo de aquí. Va a estar de volada. Ahí le vamos a dar unas cuantas vueltitas si es que no se pone rebelde. Ahí está, ya aflojó. Esto pues nomás es aflojarlo, pero lo voy a quitar todo, ¿no? Para que le salga todo el huachicol ahí. Mira, vamos a ver qué tan limpio va a salir el líquido, ¿eh? Ya me imagino cómo va a estar. Así han de estar las líneas todas puercas. Estas, mira, puro chocolate, loco. Puro Nesquik. Traía puro Nesquik. En vez de líquido de los frenos traía puro Nesquik. Mira, ahí ya le empezó a salir clarito. Mira. Pero lo primero salió todo chocolatoso. Esto va a estar bueno, todo esta aventura, todo este servicio, mantenimiento. Ya le digo que todo esto que voy a hacer ahorita, barato, no fue. Y bueno, esto va a estar, entre comillas, rápido. Hay que hacer exactamente lo mismo con las 4 llantas. O sea que tengo que drenar todo el líquido de los frenos para ahorita limpiar. ¿Pero esto qué? ¿No le echarían aceite de carro al líquido de los frenos? A la bestia, ¿no? No te pases de rosca. Y bueno, te has de preguntar tú, ¿cómo vamos a limpiar esto? Pues muy fácil, le ponemos un trapito, le metemos aire con el compresor y le puchamos para destapar las líneas. Bueno, esto es para limpiar el cilindrito este.
ahorita tengo que desconectar las líneas de abajo del cilindro y soplar línea por línea hasta que se destapen todas, ¿no? Que queden bien destapadas. Que ahorita ya aquí nomás soplándole, no le estoy soplando. Mira cómo está. Traía gelatina ahí adentro, literal, pura gelatina negra. Bueno, ahora toca quitar este filtro amarillo y quitar primero este tornillo, ¿no? Para drenar el aceite. Le vamos a hacer el cambio de aceite. Son bastantes cosas las que hay que hacer, ¿eh? Y les informo, este no es un video tutorial, sino es un, pues, mostrándole un poco el servicio que le ando haciendo al carro, lo que le ando haciendo. Por ejemplo, ya no mostré dónde limpié el cilindro del ¿cómo se llama? El cilindro de los frenos. Se le echa alcohol etílico, y se le sigue metiendo presión con el compresor. Ahorita ya quedó completamente limpiecito, ¿no? Y pues aquí hay que esperarnos. Esto se tiene que hacer con el carro, obviamente que apagado y frío, porque si no el aceite va a estar hirviendo, loco. Entonces hay que esperarnos a que se termine de drenar, más o menos como una hora, media hora, ya depende de ustedes. Yo en lo que se va pues drenando esto me voy a poner a hacer otra cosa, como por ejemplo cambiar las bujías, cambiar los cables de las bujías, y no me acuerdo qué otra cosa me falta, no, pero son algunas cosillas. Y ahorita que ya esté, mira, siento la leve sospecha que se ve como rebabita en el aceite, ¿eh? Y el aceite está bien, creo que es el aceite de agencia este, ¿eh? Creo que el que traía esta troquilla jamás le hizo, no sé si no le haría servicio, porque no, está feo el asunto. Está pintando a que probablemente esto no vaya a funcionar, ¿no? Pero mira, el aceite como está bien. Prieto como tu conciencia, loco. Prieto, feo y cucaracho, mira. No, esto, mira cómo traigo aquí. Sí se ven como que rebabillas, ¿eh? Pero bueno, así la voy a mover. Ahorita que le haga el servicio, así la voy a mover con que quede funcional. En lo que se termina, pues, de reventar el motor. No hay que aprovechar el bug. Pues bueno, después de todo lo que se le hizo, siguió... Bueno, sí hubo mejora. Por eso no traigo el micrófono puesto, para que se escuche... pues para que se escuche el ¿cómo se llama? Que sigue trayendo el ruidito. Sí jala más bien. Pero igual lo voy a llevar con el mecánico porque no tiene fuerza. Entonces ahorita vamos a ir rumbo al mecánico y a ver qué rollo. No, ayer se le dio una buena manita de gato. Así que ahorita vamos allá con el mecánico y ahí les digo qué me dijo el señor mecánico, qué procede. Pues va a tener que abrir el motor, no le va a quedar de otra, pues. ¿Qué me va a hacer? Mira, estamos aquí, venimos por esta carretilla porque vamos a ir a cargar ahorita unos plásticos que ya verán ustedes para otros videos en qué los vamos a usar. Y pues esto vienen siendo los plásticos, mira, ya lo dejamos bien cargado, güey. Sí llegó hasta acá, está algo retirado y bueno. Y pues bueno, ya venimos aquí, venimos en el poderoso del suegro porque ayer llevé la troquilla con el mecanicómico y pues ahorita vamos a ir a ver este compa, mijo, chinga, hombre, todavía que se atraviesan, hombre, no, que no quiere decir groserías, pero es que la gente así lo hace a uno, así lo hace. Entonces, vamos a ir ahorita con el mecanicómico, vamos a ir a ver qué procede, porque tengo unas tablas ahí de unas cosas que ando haciendo, de unos muebles que ando haciendo, que casi no he hecho videos de carpintería, de los muebles que he hecho y todo ese rollo. Ya después le voy a hacer un tutorial, un video de cómo hacer mueblecillos acá. Pónganme en los comentarios qué video les gustaría, qué mueble les gustaría que hiciera. Tampoco se pasen de rosca a decir, no, un mueble, pues no, va, que esté chiquito acá, que todo el mundo pueda hacer, va, porque decir, no, pues un closet. Quisiera que vieras cuánto se va a gastar de material en un closet, para que digas tú, sí lo voy a hacer. No todo el mundo va a hacer un closet en su casa, güey, no. Aunque bueno, ahorrándose la mano, la herramienta es muy cara, ¿eh? Al rato voy a hacer un video de toda la herramienta que he comprado y todavía me falta, ¿eh? Todavía me falta. Pero bueno, este video no es de eso, ¿no? Es de el avance y la restauración de la troquilla mórbida y perturbante. Ahorita vamos a ir al mecánico, repito, vamos a ver qué hubo, quién anda ahí. Bueno, al final de cuentas, subí las tablas, subí todo lo que traía en la troquilla y no grabé.
no grabé, me puse a platicar con el mecánico ahí dolencias y todo el rollo. Y pues no grabé. Pero no se preocupen porque pues, va a tener continuación, ¿no? Obviamente que no creo que vaya a decir, ya mañana me la van a regresar, ya jiji jaja, ¿no? Pero me estaba diciendo que probablemente sea un sensor, que traiga un sensor reventado y que ese motorcito a lo mejor sí me puede durar hasta un año. O sea, que sí está madreado, trae desgastes, pero que puede que lo mínimo son 6 meses, pero puede que me dure hasta un año, ¿no? Entonces, pues lo voy a traer así, obviamente, ¿va? Lo exprimo ya en un año que se preocupe el chofer del futuro por comprar el otro motor, ¿no? Obviamente. Entonces, igual como quiera, lo puedo ir consiguiendo. Y cuando ya este truene, pues meto el otro, ¿no? Ahora sí, tenerlo ahí ya listo para cuando eso pase, ¿no? Porque eso es inevitable que vaya a terminar tronando el motor. Entonces, pues hay muchas cosas que le quiero hacer. Cambiarle todo el interior. Ahora quiero mezclar. Que ahora que le sé de la carpintería más o menos, todavía no soy un maestro artesano carpintero, pero quiero hacerle, trae detalles adentro que quiero ponérselos de madera, bro. O sea, por ejemplo, atrás se supone que debe llevar 2 asientos para niños, bro. Y esa troquilla no la quiero para cargar niños, bro. La quiero para cargar muebles de la carpintería, para cargar tablas, cargar madera, para cargar, pues vaya. Entonces, atrás tengo pensado quitarle los 2 asientos de niños, que nomás tiene uno, de hecho. Quiero quitarle los asientos y quiero ponerle ahí una caja de herramientas, de madera obviamente, ¿no? Hacérsela aquí atrás una caja de herramientas. Y a su vez esa caja de herramientas queda como un asiento largo, ¿no? Para niños. En el caso que vaya a subir un niño, pues lo siento ahí arriba de la caja de herramientas. Y tiene 2 funciones, ¿no? No nomás el asiento así todo bueno. Entonces, pues hay varias cosas que le quiero hacer. Muchas cosas que le quiero hacer. Por cierto, la troquilla esa cuando la compré era mexicana. En el próximo video pues, ya van a ver otra historia siniestra que pasé ahí con la troquilla esa cuando fallaba más. Cuando estaba bien fallalona. Ahorita pues ya está movible, está usable, está pasable. Pues ya pudieron ver que hasta cargué plásticos y todo, que eso es otro video que se viene. Y varias cosillas por ahí, ¿no? Así que, bueno, hasta aquí vamos a dejar este video, para que no sea tan largo, ¿no? Que lo hice hecho, hace videos de 1 hora, loco. Un saludito para Caleb si llegas a ver este video, a toda la gente del pub, un saludito y un besito en el mero remolino del cuerpo, para toda la chaviza. Así que bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Besote en el mero remolino del cuerpo, para toda la gente que llega a ver este video. Bye.